Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Bien, días, Buen día. doctor. buenos días. Buen día, licenciado. Por favor, me indican si se ve en presentación. ¿Se lo puede ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, gracias. Buenísimo. Les he pasado un documento, el documento metodológico del IPC, que lo vamos a conversar en un momentito. Por favor, agradecería y me confirmen si les ha llegado. ¿Lo tienen? Es un PDF. ¿Les ha llegado al grupo WhatsApp? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Buenísimo. El día lunes habíamos continuado la explicación de este elemento que lo hemos relacionado de manera reiterativa desde inicios de nuestras clases. La teoría cuantitativa del dinero, pero con algunas consideraciones analíticas que van más allá del convencionalismo o de su simplicidad en cuanto a una mirada de que las variaciones monetarias simplemente se traducen en variaciones de precios. Les hablaba el día lunes de que existen desajustes de corto plazo que podrían, en cierta forma, dar cuenta de esta relación. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven, podríamos hablar análogamente, por favor inviertan aquí los subíndices y digamos, para que esto se entienda mejor, digamos de P0 a P1 y de DA10 a DA1, perdón, en lugar de DA1 a DA10 a DA1 a DA1. Lo que sería que uno podría expresar esta gráfica como una expansión monetaria traducida en un aumento de demanda. Por eso decía una expansión que se traduzca en un incremento de precios, manteniendo el nivel de producción constante. Esta mirada clásica de la teoría cuantitativa nos va a dar cuenta de una presuposición de pleno empleo, donde implícitamente no se considerarían
otros tipos de desequilibrio en mercados conexos. Uno de los principales desequilibrios, que también es altamente cuestionado, el por qué es cuestionado la teoría cuantitativa del dinero, responde a los desequilibrios provenientes del mercado laboral. Más específicamente, se conviene de que en el corto plazo, pensemos un corto plazo en una temporalidad que puede transitar entre un mes y otro, es evidente que las fluctuaciones del mercado laboral no son inalterables. El fenómeno del desempleo es un elemento que es parte del dinamismo de cualquier economía, donde resulta que por creación, por destrucción de empleo, por generación de nuevas fuentes laborales, puede darse desfases en la fuerza de trabajo. Pero sería bueno analizar a qué punto uno relaciona estos desequilibrios en la explicación clásica. Y el elemento que en algunos casos no es tan convincente, por eso quiero tratarlo con ustedes, tiene que ver con una mirada del desempleo friccional. Eh, Podemos analizar, ustedes ya lo han visto desde muchas miradas, el desempleo en sus cursos de macroeconomía básica. Pero este elemento del desempleo friccional, que seguramente ustedes lo deben tener en cuenta en recordar que era el desempleo friccional, no sé si puede ser considerada como una explicación válida o en qué medida del caso boliviano. A ver, enlazaré lo que estoy queriendo decir. ¿Alguien me puede auxiliar recordando qué era el desempleo friccional? ¿A qué refería con desempleo friccional? ¿Qué es un desempleo friccional? ¿Alguien, por favor? Chanchullo Google, desempleo friccional. ¿Qué dice que es el desempleo friccional? Licenciado. Por favor, auxílieme. Bueno, el desempleo friccional nos dice que se relaciona con el proceso de búsqueda de empleo. Es una situación temporal en la que los trabajadores están transitoriamente desempleadas hasta encontrar un trabajo. Solo eso. ¿Sí? Ya, está muy bien. En algunos casos, en acepciones sinonimizantes, se dice que el desempleo friccional puede considerarse también como desempleo voluntario. Voluntario porque, con la explicación que nos acaba de brindar, es que de pronto uno se encontraría en una etapa transitoria de un trabajo a otro. Por tanto, no alteraría el pleno empleo, ¿no es cierto? Es una reasignación, si quieren verlo así. Les pregunto a ustedes, ¿este elemento de desempleo friccional es un aspecto propio de la realidad boliviana? ¿En Bolivia existe el desempleo friccional? ¿En qué medida? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí me están respondiendo. Excelente, les agradezco. Voy leyendo sus respuestas. Pero más en la percepción. ¿Existe desempleo friccional en Bolivia? Ah, excelente, me dicen. Por su propia voluntad queda fuera del mercado laboral. ¿Cómo es el caso boliviano? ¿Hay desempleo friccional? ¿Es considerable el desempleo friccional en Bolivia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguien me puede auxiliar, por favor? Debo solicitar participación para conversar con alguien. Eh, Anaí Cruz, ¿se encuentra? ¿Me puede auxiliar, por favor?
Y su micrófono puede habilitar para poder conversar. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, Sebastián? Auxílieme, por favor. Pero buenos días. Yo, para la realidad boliviana, podría decir que el desempleo friccionario no existiría tal, ¿no? El desempleo friccional. ¿Por qué? Porque vemos que en Bolivia el mayor contratante, por así decirlo, ¿no? Se lo lleva la parte del Estado. Es decir, el Estado se encarga de contratar la mayor parte de los trabajadores activos en la economía boliviana. Entonces, yo no creería, viendo la realidad, de que existe la posibilidad de que alguien de manera voluntaria pueda pausar o dejar el tiempo, su trabajo por un tiempo, porque vemos ministerios, viceministerios o programas rebasados, ¿no? Y aún así, fuera de rebasados, en donde no hay o no existen las posibilidades de trabajo o son muy escasas, ¿no? Yo por lo menos diría eso. Excelente, Sebastián. Es muy buen punto. Diana, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciado, buenos días. Yo considero que en nuestro país tal vez no es considerable, sin embargo, sí existe. Sí. ¿Por qué? Porque ya que es temporal en este tiempo que las personas voluntariamente no están trabajando, se están dedicando a buscar un empleo que se adecue a sus intereses. Sí. Y es algo que ocurre tal vez en los primeros años que uno sale tal vez de la universidad y comienza a buscar un trabajo y tal vez busca algo que se adecue más a su conocimiento, a sus intereses. Em, bueno, también existe, al ser, de corto plazo, porque la persona de hecho tal vez de 3 meses o tal vez 6 meses logra encontrar un trabajo, por lo cual no sería tan negativo, ya que de hecho va a encontrar un trabajo que se adecue a esa persona. Entonces, en síntesis, yo creo que sí existe, tal vez no lo cuantificamos o no es tan considerable o no lo vemos incluso, pero sí existe en nuestro país. Vale, Diana. A ver, voy a tomar los dos elementos, lo que aporta Diana y lo que aporta Sebastián. Por lo que dice, por el lado de lo que dice Sebastián, que tiene mucha razón, si nosotros hacemos una distinción entre trabajo formal e informal, en el caso boliviano, el mayor empleador del trabajo formal es la entidad estatal, ¿cierto? Pero bueno, ahí realmente estaríamos hablando de un universo de empleabilidad donde resulta que el 80% de su universo de empleabilidad está en el sector informal. Ese es un elemento, ¿no? Entonces, es bien difícil, y esto lo hablo en ambos sectores, indicar a un empleador que, bueno, a ver, yo estoy buscando una mejor oportunidad, por tanto voy a dejar ese trabajo y me voy al siguiente. El desempleo friccional asume que la reasignación es cuasi inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Si de pronto ahora dejo de trabajar en mi fuente actual, yo puedo al siguiente mes darme el lujo de no trabajar porque sé que al subsecuente voy a volver a trabajar en una mejor resignación. No una peor, no una igual, una mejor resignación. Y eso realmente en caso boliviano es bien difícil de considerar. ¿Por qué en economías desarrolladas del primer mundo se puede pensar que este tipo de resignaciones es algo más real? Porque existe el seguro del desempleo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo dejar de trabajar, puedo en cierta forma ofrecer mi mano de obra especializada o no especializada y buscar una mejor reasignación en relación a mis capacidades, a mis habilidades, a mi oferta laboral. Y ese elemento es posible. En el caso boliviano existen ciertas limitaciones para este elemento. Pero no quiero decir que no exista. Y me voy con el elemento que decía Diana. Puede que se dé
desempleo friccional, pero no es la generalidad, es una excepcionalidad. Es una situación que de pronto realmente podría ser incluso privilegiada, de que un trabajador pueda pueda tener esa particularidad de dejar de trabajar para que el siguiente momento busque una mejor resignación, porque le es conveniente, ¿no es cierto? Porque voluntariamente está buscando una mejor oportunidad. El 80% del sector informal sopesa otra coyuntura, sopesa ingresos en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, el dejar de trabajar un día representa no generar ingresos para su sustento diario, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de elementos deben ser cuestionables, deben ser adaptados para nuestra propia realidad. Y es una de las rupturas que puede ser en cierta forma que requiera ajuste para nosotros contrastar la teoría cuantitativa del dinero en nuestra lógica boliviana. Ya, más allá de eso, por favor, si ustedes pueden verificar en pantalla, si uno quiere dar contraste a la teoría cuantitativa del dinero, ya decíamos el día lunes, uno puede asociar el M por el lado del M a los agregados monetarios, el M1, el M2, el M3. Convencionalmente, literatura muestra que el agregado que se utiliza es el M1. Sin embargo, también se sugiere utilizar el M1'. El M1, considerando lo más líquido, insertando además depósitos vista, compuesta por monedas y billetes y depósitos de bancos retirables, pero tal vez en una esencia de una variable exógena controlada, sujeta a ciertos cambios discrecionales por parte de la autoridad monetaria. La autoridad monetaria nacional, por supuesto. Y si yo doy cuenta de un M1', voy a considerar también moneda extranjera. Entonces, esa acepción es posible de contrastar, esa variante es posible de contrastar en el caso boliviano. Ahora, la otra variable que se requiere para este tipo de contrastes, que es parte de la realidad que nosotros deberíamos ir conectando del caso boliviano, tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero. La velocidad de circulación del dinero en esta posibilidad va a representar el número promedio, un promedio. En algunos casos es un promedio ponderado, ¿ya? Pero vamos a hablar ahora de un número promedio de veces que una unidad monetaria disponible va a cambiar de manos de un agente a otro durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en las transacciones, en compras y ventas, el origen de esta adquisición de consumo, cómo se dan los bienes de producción en transacciones financieras y cuál la velocidad de este tipo de acción. Ahora, ¿qué complejiza este tipo de contraste? Que de pronto ahora, con nuestra realidad, no digo solamente boliviana, sino en la actualidad, muchas de las transacciones no son necesariamente físicas. Uno puede hacer una transferencia bancaria, digamos, por medios digitales, y de pronto la velocidad de circulación del dinero ya no se verifica con cuántas veces va rotando los billetes y monedas, sino tiene otra connotación que en el caso boliviano no se da cuenta de este tipo de velocidad. No es parte del circuito monetario de la cuantificación. Van a verificar que en datos existe una estimación de la velocidad de circulación del dinero. Por tanto, esta va a ser una variable que nosotros podríamos relacionar. Sin embargo, todavía está en consideración algunos elementos que tienen que ver con transacciones digitalizadas. El producto, eso es claro, podemos ver un PIB a precios constantes o según la conveniencia a precios corrientes.
Por supuesto, los precios, tal vez mediante una deflación o posiblemente, o más importante, a través del índice de precios al consumidor. Es la razón por qué he compartido el documento, que lo voy a comentar en un momentito más. Ya, pero siguiendo esta lógica, ¿ya? La gran distinción que decía entre postulados tiene mucho que ver con implícitamente las funciones del dinero. Les decía, en la mirada clásica, la función del dinero tiene que ver con considerar al mismo como unidad de cuenta o medio de pago, no como reserva de valor. En la mirada de la Escuela de Cambridge, más yendo al postulado keynesiano, se va a considerar a la reserva de valor como una de las principales funciones por las cuales se demanda dinero, dando cuenta de que el dinero tiene un costo de oportunidad. La pregunta que les hago a ustedes, ¿cuál sería el costo de oportunidad del dinero? ¿Alguien me puede auxiliar? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es la alternativa que estoy dejando de lado por tener activo líquido, billetes y monedas? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Cuál es el costo convencionalmente que se ha estudiado en macro para decir este es el costo de oportunidad del dinero? ¿Qué dice la teoría keynesiana que es el costo de oportunidad del dinero? A ver, tengo ahí manitos levantadas. Iremos primero con Pablo y de ahí vamos con Diana, por favor. Pablo, le escucho, por favor, auxílieme. Sí, buen día, licenciada. ¿Podría ser tal vez del tema de la depreciación, de la inflación? Uh, ¿O no va por ahí? No, está bien, digamos, el costo, pero ¿a qué refiero con costo de oportunidad? Un costo de oportunidad es la alternativa que yo estoy dejando de lado por tomar la decisión en este momento. Es decir, dando un ejemplo tal vez trivial, tal vez burdo, que de pronto yo estoy eligiendo pasar mi tiempo en esta materia en lugar de, no sé, ver una película en Netflix, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, hay una alternativa donde yo tomo la decisión de decir, esta alternativa me es más conveniente y dejo de lado el elemento alterno, ¿no es cierto? Diana, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciado, podrían ser los intereses que me podrían dar en una caja de ahorros, tal vez, o en un DPF. Muy bien. Teóricamente, la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero desde la mirada keynesiana. Pero otra vez quiero retrotraer a la mirada boliviana. En el caso boliviano, ¿se podría considerar a la tasa de interés como el costo de oportunidad del dinero? ¿Cuánto yo estoy perdiendo o cuánto yo estoy ganando en el banco por tener mi dinero en una cuenta? No sé, a ver, auxílieme eso tal vez con cifras. La tasa más expectable del sistema financiero boliviano podría tener que ver con un depósito a plazo fijo. ¿Cuánto gano poniendo mi plata en un depósito a plazo fijo? A un año, pensemos. Y si me pueden ayudar con una tasa de interés pasiva mensual de cualquier banco del sistema financiero boliviano. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? Si yo tengo 100 bolivianos en este momento, ¿cuánto sería el costo de oportunidad de tener esos 100 bolivianos en mi billetera versus poner esos 100 bolivianos en el banco mensual? ¿Cuánto es el costo de oportunidad? Nayeli, ¿tiene el apunte? No, quería comentarles un poco Por sobre favor, comente, por favor, comente, disculpe, tal vez no va vinculado con lo que estoy consultando, pero por favor, me encantaría escuchar su comentario. Sí, al igual que mi compañera Diana, me iba más por ese lado, pues ciertamente si nos remontamos al pensamiento económico, los clásicos asumían el supuesto de la ley de Say que decía que todo dinero que no se empleaba en el consumo se empleaba en inversión. Ajá.
Y ahora Keynes viene y dice, no, como el dinero tiene ¿cómo se dice? Esa capacidad que es un depósito de valor, lo hace atesorable. Entonces, se trata de un activo financiero muy líquido, pero con un coste de oportunidad que es el tipo de interés. Eso, licenciado. Excelente, Nayeli, es muy buen aporte. Diana, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, era con su pregunta. Y bueno, las tasas pasivas están entre los bancos PRODE o FIE, ¿Ya? ya que dan una tasa pasiva de más o menos el 5% anual. 5% Pero anual. Está bien, está bien. sí, Ese dato lo estoy apuntando mentalmente. Adelante, por favor. ok, pero no es muy considerable este costo de oportunidad, ya que ese es el máximo. Entonces, el resto son más bajas, que van desde un 3%, 2%. Entonces, este costo de oportunidad para los bolivianos, que debería ser el mejor uso que se le da a esa alternativa, no es considerable. Por lo tanto, se podría decir que no es un costo de oportunidad alto o que nos pueda afectar demasiado. Diana, a ver, auxílieme por favor con la calculadora de celular o con algún cálculo que tenga a mano. Si decimos 5% anual de 100 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 5% de 100 bolivianos? 5 bolivianos. 5 bolivianos. 5 bolivianos dividido 12. Uy, centavos va a ser. ¿Sí, no es cierto? 0,42 centavos. Ya. Entonces, lo que estamos perdiendo de 100 bolivianos tenerlo en billetera son 40 centavos del banco, digamos, por decir algo. Y que resulta, esto no quiero que suene sugestivo, pero el costo de mantenimiento de una tarjeta de débito resulta que se lo va a chupar esos 40 centavos, ¿no? Porque tienes que pagar cuánto cuesta renovar una tarjeta de crédito o de débito, pensemos, más barato. Cuesta eso, ¿no es 70 cierto? bolivianos. 70 bolivianos, ¿no es cierto? Que lo debitan automáticamente en nuestra cuenta. Y por ahí nos dicen en la letra menuda que tiene que poner uno un seguro, ¿no es cierto? Que te dicen, se supone que la ley debería decirte, ¿quiero optar por el seguro o no quiero optar? Pero hay bancos que no te lo dicen. Entonces, pese a eso, se lo está chupando. Ese poquito dinero se lo está chupando como un costo de oportunidad. Entonces, como decía Diana, ¿realmente podremos considerar que la tasa de interés del sistema financiero, del sistema bancario boliviano, puede ser un costo de oportunidad? Cuestionable, ¿no es cierto? En el caso boliviano. Pablo, ¿quería adicionar algo más? Sí, licenciado. Pues no, estoy acotando lo que usted dice, ¿no? Es muy cuestionable porque lo que le comentaba la compañera, pues es uno de los mejores casos. Eso tengo entendido que se llama mega rendidora en el Banco FIE, Sí, pero también para ese tipo de cuentas de cajas de ahorro hay ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita una que se me viene a la mente es que tiene que haber un monto mínimo, si no me equivoco, de 5.000 así bolivianos es. dentro de la cuenta, ¿no? Entonces, si algún momento necesito el dinero, pues tengo que sacar sí o sí todo el monto y ahí ya es como que se desacomoda todo. Por otro lado, lo que decía, no es tanto la renovación de tarjeta, sino es el seguro que se paga Así mensualmente es. por la tarjeta. Y bueno, tal vez como otra alternativa, ¿no? O del costo de oportunidad que mencionaba al principio, podría ser en vez de tenerlo ahorrado el dinero, podría ser tal vez invertir, ¿no? Que es lo Ya. que decía más Keynes, lo que mencionaba también la compañera, ¿no? No recuerdo su nombre, pero en vez de tenerlo ahorrado, podría ser invertido, que ahora es una muy buena idea y creo que hay varias opciones, ¿no? Obviamente tiene mayor riesgo. A ver, voy a dejar ahí como que en puntos suspensivos ese tema de invertir, ¿ya? Ahorita lo vamos a hablar. Sebastián, le escucho y de ahí escuchamos a Lisette. Buenos días, doctor. Sí, con respecto al costo de oportunidad del dinero para la realidad boliviana, podemos ver, o bueno, por lo menos en la investigación que yo estaba haciendo, sí hay una correlación directa en cuanto a la moneda nacional, ¿no? Por ejemplo, yo analizaba este tema de las tasas de interés con tasas de interés pasivas, efectivas del sistema financiero privado, solo del privado, con los incrementos de los depósitos a plazo fijo, Sí, de las cantidades que
consideraba el BCB, ¿no? Solo hay datos desde el 2015 hasta el 2021, porque previos de los DPFs, de las tasas de interés, hay desde el 2002, si no me equivoco, 2001. Pero sí podemos notar una correlación, ¿no? Entonces, quiero decir que desde el 2015 la tasa de interés pasiva efectiva, si no me equivoco, estaba en unos 71 y ha habido un incremento hasta 2020 como decía la compañera, ¿no? Cerca al 5%, 4.80, si no me equivoco. Pero ¿dónde está el problema? El problema está yo diría, en la moneda extranjera. Es Ya, decir, los incrementos en la tasa de interés efectiva han sido muy pocos. Es sí, decir, me animo a decir que 0.30, por así decirlo, 0.15, perdón, a 0.20, digamos, ¿no? Entonces, estos incrementos han representado muy poco en comparación a los incrementos en los DPFs que ha habido sí, en moneda extranjera desde 2015 a 2020. Ahí sí yo podría decir que en cuanto a la moneda extranjera, no este incremento de las tasas de interés o disminución no significarían un costo de oportunidad muy relevante para el ahorrista, ¿no? Y otro dato más, no sé si pudiera compartir este tema de los portafolios SAFI, que sí, al sí, final terminan siendo también en moneda extranjera, ¿no? Y sí, es que al final este contrato está obligado a esto de los ITFs, que en realidad cuando tú intentas sacar cierto porcentaje de dinero, te van a descontar alrededor de 0.75, 0.15, perdón, si no me equivoco, 0.15 o 0.20. Y esto en realidad es como decía usted al final, ¿no? Va a representar también, va a repercutir enormemente en los intereses que el banco te está pagando, claro, este claro que sí. 0.20, 0.15. Entonces, no convendría, yo diría, ¿no? Agarrar, tener yo qué sé, $100 y meterlos al banco porque no me van a representar o no me van a reportar una, una rentabilidad alta o considerable. Siquiera voy a salir, tal vez poder salir perdiendo, ¿no? Así es. Estoy plenamente de acuerdo y voy a hablar un poquito más adelante del tema de la SAFI y cuán rentable puede convenir. Me da pie a un elemento, pero quiero hacer mi comentario. No sé si me están viendo en pantalla. Estaba ahorita sacando algunas cosas de la billetera y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las cuales 4 son de débito y 2 son de crédito de mis tarjetas, ¿no? Y yo sé que ahorita si buscan sus billeteras tienen ustedes también estos plásticos, ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos demandando al tener estos plásticos? ¿Estamos generando un costo de oportunidad del dinero o estamos demandando un servicio que de pronto me es fácil pagar, no sé, pues ir a un cajero automático y sacar dinero? Estoy demandando un servicio. No estoy verificando cuánto se está llevando o cuánto estoy ganando por mi platita que he puesto en el banco. Eh, no es pues un costo de oportunidad, ¿no es cierto? A eso quiero llegar. Es un elemento que nosotros debemos ya analizarlo, ¿no es cierto? Estoy demandando un servicio más que una rentabilidad del dinero. Y ese es un aspecto que la ASFI debería en cierta forma controlar, ¿no es cierto? Debería tener alguna mirada al respecto de este tipo de acciones y por supuesto que no están reguladas, ¿no es cierto? ¿Por qué existe una gran afluencia de cajeros automáticos en las áreas urbanas, ¿no es cierto? Porque resulta que lo que nos están vendiendo es un servicio, no nos están vendiendo un costo de oportunidad de ganancia por tasa de interés. Ya, pero ¿qué quiero ver con el tema de inversión? Y es un aspecto que Keynes también lo señaló en su momento. Y ayúdenme con el chanchullo de Google. ¿Qué se refiere cuando yo hablo de demanda especulativa del dinero? ¿Qué es la demanda especulativa del dinero? ¿Cuándo hablo de demanda especulativa? ¿Qué relacionaba Keynes cuando decía demanda especulativa del dinero? ¿Qué dice el Google?
Doctor, cuando Keynes se refería a la demanda especulativa por dinero, relacionaba lo que es, obviamente, la demanda del dinero, pero con base en las percepciones que tenía la gente en ese entonces, o el agente económico, sobre los tipos de interés que iba a tener el mismo dinero, ¿no? Es decir, la gente, por eso se le dice especular, la gente empieza a demandar más dinero con base en que ellos perciben de que la tasa de interés que estos van a recibir, la remuneración que estos van a recibir por el insertar su dinero en la banca va a ser alto, ¿no? Sí, Es ahí cuando se genera la especulación. ya. Ahora, convengamos en que en el caso boliviano, con las tasas de interés bancarias, yo no voy a poder especular con nada, ¿no es cierto? Porque estoy especulando con centavos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero especular, tu dinero va a ganar 30 centavos al año, ya no voy a especular nada. ¿En qué contexto tendrá lógica este tema especulativo? Que dicho sea de paso, en la mirada keynesiana, no solamente está relacionando el sistema financiero, la tasa de interés pasiva del banco, está relacionando bonos, ¿no es cierto? Está relacionando un mercado bursátil. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la mirada ahí? ¿Cuál sería la mirada especulativa? Que no es desdeñable, ¿no es cierto? Y tampoco voy a decir que sea un mundo inalcanzable o extraño, o sea, de otro planeta para el caso boliviano. Y ahí va el elemento de inversión. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado bursátil? Y por ahora voy a dejar de lado el bursátil boliviano, ¿no? Que eso tiene otra dinámica. El bursátil en la mirada grande, ya en la mirada global, si quieren verlo así. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuándo genero la demanda especulativa del dinero, como lo refería Keynes? Diana, por favor, le escucho. Bueno, licenciado, en los mercados de valores, la persona busca obtener ganancias, ya sea por la compra o venta de acciones. Entonces, bueno, estos especuladores, porque se les dice traders a los Sí, sí. especuladores, em, hacen ciertos análisis macroeconómicos y técnicos también para verificar si el valor, por ejemplo, ya que estamos hablando del mercado internacional, de una empresa importante, pueda subir. Y ahí es donde especula. Por ejemplo, si hacemos un análisis muy simple de las noticias o coyuntura, digamos que yo tengo ciertas acciones en una empresa, por decir, de autos, pero el día de hoy esa empresa, sus autos sufren un accidente, entonces las acciones van a caer y yo ya voy a especular y voy a retirar mi dinero de esas acciones. Entonces, más o menos ese es el movimiento, ¿no? Que tienen los especuladores. Ya, a ver, quiero asociar bien este punto, ¿no? Porque yo sé que ustedes están inundados, es decir, yo en una generación distinta, porque de pronto el algoritmo Facebook, el algoritmo TikTok o cualquiera de ellos me lleva a publicidades distintas, ¿no? Pero yo sé que para el usuario de redes sociales entre los 18 y 35 años de edad, gran parte del algoritmo de las redes sociales direcciona a este tipo de traders, ¿no es cierto? Traders a todo nivel, ¿no? Y que de pronto hay un TikTok donde aparece, no sé, pues una señorita joven en este grupo, en este rango etario, que dicen, lo crean o no, yo en el último año me he vuelto financieramente sostenible, ¿no es cierto? Y muestra, me he comprado un departamento o un auto y no sé qué y no sé cuánto, todo realizando trading, ¿no es cierto? Y resulta que si siguen mi cuenta, yo les voy a enseñar cómo convertirse en millonarios. Pregunta, ¿esto es real? ¿Lo consideran real? ¿Va de esta forma el tema especulativo? ¿Es posible uno superponerse al mercado y convertirse en millonario de la noche a la mañana haciendo esta lógica, no sé, pues incluso tan, ¿cómo podría decir?
¿cómo puedo traducir esto? Tan naif, tan inocente, tan... ¿Por qué lo digo, no? Porque yo tengo colegas que han hecho, por decirles algo, ¿no? Eran de licenciatura matemáticos, han hecho una maestría en análisis numérico y un doctorado en física, por decirles así, ¿no? Así a ese nivel formativo. Y se dedican a hacer consejos a través de predicciones matemáticas en la bolsa de valores. Y por supuesto ganan dinero, ¿no es cierto? Pero hay una sofisticación matemática in extremis de poder verificar el movimiento de un punto porcentual en la bolsa de valores. Entonces, me queda ese ruido, ¿no? De cómo si realmente, o soy tan ignorante de las cosas, es tan fácil ganar en este mercado especulativo, es tan simple convertirse en millonario. A ver, escuchemos, por favor, algunas impresiones. Lizeth, le escucho y de ahí escuchamos a Sebastián. Sí, licenciado, buen día. Bueno, como nos comentaba, ¿no? Sí, hay muchas personas que nos hablan del trading en TikTok, en Facebook, pero no es a la vez real porque uno como joven a veces se emociona porque no hay empleo, entonces dice, ya sí, voy a aprender a hacer trading, pero no es tan fácil, ¿no? Porque yo lo estaba llevando esto en la materia de economía financiera. Y estábamos utilizando, por ejemplo, una plataforma que es eToro, y ahí Sí, donde sí. compramos, vendemos acciones, ¿no? Entonces, no es algo fácil porque tienes que aprender y si bien tienes que estar todo el día ahí, 24 horas, ¿no? Realizando lo que es... ahí tienes, por ejemplo, ahí tenemos mismos indicadores, entonces es un poco complicado esa parte, licenciado. Eso le puedo decir ahorita. Muchas gracias, Lizeth. Sebastián, le escuchamos. Ya, doctor, claro. Se dice pues que yo empecé un rato, justamente por el tema de las redes, ¿no? Que me parecían estas publicidades y yo empecé a indagar un poquito más en el tema, ¿no? Leyendo un poquito. Y es que se dice que supuestamente se divide en dos, creo, ¿no? El análisis técnico y el análisis cuantitativo, en este caso, lo que usted estaba explicando, ¿no? Y la Sí. mayor parte de la población que hace este tipo de, o tiene este tipo de trabajo, si es que se le quiere llamar así, opta por el tema del análisis técnico. ¿Y cómo es que sustentan, ¿no? El tema de que eh, pueden predecir, va a ir a la alza o a la baja en cuanto al mercado de divisas, digamos, porque es el más volátil? Sustentan toda esta idea con la simple, no simple, con la psicología, ¿no? Sí. Supuestamente ellos dicen de que el ser humano o el ser económico en este caso, siempre va a cometer o va a optar por las mismas decisiones o acciones que ha tomado previamente. Es decir, ellos sustentan toda esta teoría que ellos mantienen con la idea de que los comportamientos en el mercado van a ser de alguna forma iguales, idénticos a los que han pasado hace tiempo, ¿no? Y la verdad es que yo diría que del 100% de las personas que entra a este rubro, solo entre el 5 o 10% en realidad tienen éxito, ¿no? El resto solo es personas que entran para hacer la prueba y solo entran a financiar más a las plataformas, pero después no, ¿no? Yo diría eso. Vale, Sebastián, es un buen comentario. Pablo, ¿gusta adicionar algo más? Bueno, iba a complementar, pero ya lo dijeron todo. Tal vez podría decir, licenciado, que no, no, prácticamente no quisiera decir tampoco, o sea, que no se puede hacer dinero en esas plataformas, para nada. O sea, mucha gente lo hace y hasta vive de eso, ¿no? Pero el hecho de que es como lo pintan, pues para nada. No, no se, no se puede hacer millonario de la noche a la mañana. Sí. No, o sea, obviamente te lo pintan así, pero si hay personas que han acumulado un monto considerable, digamos, es algo que lo han trabajado en un
tiempo considerable también, ¿no? Entonces, solo eso me quedaría tal vez No, aportar. excelente, Pablo. Es una mirada que yo deseo ustedes sean críticos, por favor. Otra vez, no me voy a... no es área de mi conocimiento, ¿no? Yo cuando pasamos econometría, si hubiésemos pasado econometría 2 o posiblemente vayamos a pasar econometría 2 más adelante, yo les enseño a hacer modelos de predicción utilizando los ARCH, los GARCH, los TARCH y toda esa instrumentación que tiene cierta sofisticación y trata de a través, yo utilizo, digamos, datos del Dow Jones, por decirles algo, ¿no? Y verificamos los datos del día para predecir en minutos, digamos, cómo es que se puede mover la bolsa de valores y uno puede saber qué momento comprar o qué momento vender, ¿no es cierto? Pese a eso, yo les demuestro que ese tipo de predicciones son altamente imprecisas, ¿no es cierto? Que pueden generarnos en un corto plazo como una ruleta rusa, pensar hacernos ganadores, pero hay una ley de los promedios, ¿no es cierto? Hay la ley de los grandes números que eventualmente esas ganancias terminan jalando a la media, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil lograr una tendencia constantemente ganadora siguiendo este tipo de predicciones matemáticas, le estoy diciendo en este caso, y me parece más complejo lograr predicciones levantando, no sé, pues levantando el dedo y viendo hacia qué lado gira el viento, ¿no es cierto? Entonces, ahí es que yo cuestiono lo especulativo. Desde qué mirada se logra esto, ¿no es cierto? Si realmente es un tema del tarot, los signos, el elemento astral, o de pronto yo lo que puedo decir que desde la mirada matemática no se puede ganar a cierta tendencia, ¿no es cierto? Se puede lograr ciertas recurrencias, ¿no es cierto? Como que lo hay. Por eso es que no lo veo tan simple desde esta mirada especulativa. Ahora, lo que nos tocaría cuestionar como economistas, si de pronto hay una mirada siempre ganadora del tema especulativo, de la demanda de dinero especulativa, ¿por qué de pronto se generan crisis financieras globales? ¿Por qué hay una burbuja especulativa que de pronto se desinfla, se poncha o revienta? ¿Y por qué de pronto, y ustedes lo saben, ¿no? Hemos tenido crisis en los 90s, el 2008-2009 hemos tenido una debacle mundial, se dice que se avecina una siguiente, que por ahora todavía está latente, pero que pronto va a estallar. Entonces, ¿cuál es la razón de este tipo de crisis financieras internacionales? Bueno, vamos a volver sobre el punto un poco más adelante. Ahora no quiero quedarme corto sobre un elemento que ya he empezado a hablarlo el día lunes, ¿no? Hemos hablado de la oferta monetaria, de la autoridad, de ciertas funciones. Hemos cuestionado la mirada autárquica, autonómica del Banco Central. He tratado de hacer una analogía el día lunes con lo que ocurre con lo del defensor del pueblo, que se dice que ahora la seguidilla de ciertas desfases institucionales, hay como que una ruta crítica, ¿no? Que después del defensor del pueblo viene el contralor y luego del contralor es el aparato judicial, y dentro del aparato judicial también se va a optar por un proceso de imposición de autoridad en el Banco Central, ¿no? Y por supuesto, eso no hace bien, ¿no?, a la institucionalidad de ningún país que vive en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahí también sería bueno que ustedes cuestionen al respecto. El sector monetario, a diferencia del sector real, trata sobre el mercado de dinero, ya lo hemos dicho. Se habla de las mismas herramientas de análisis que se aplican a otros mercados, pueden aplicarse al mercado de dinero, donde nos relaciona oferta y demanda de manera convencional, pero con ciertos criterios normativos, ciertas convenciones muy propias de un sistema que es altamente complejo.
La oferta y demanda resultan en un equilibrio de valor. Decía, el postulado teórico es que eventualmente en esta conexión entre oferta y demanda se va a determinar una tasa de interés. Caso boliviano, ya decíamos, no lo es, ¿no es cierto? Porque no es la interacción entre oferta y demanda la que determina la tasa de interés. Hay todo un entramado de índole distinta que se encarga de determinar las tasas de interés en el caso boliviano. La oferta de dinero va a conllevar, en lo que ya decíamos, lo líquido, lo másico, lo efectivizable, más los depósitos Visa. Esto ya sabemos que comprende lo efectivo en Bolivia, que comprende los depósitos Visa. ¿Por qué? Porque en cierta forma, perdón, estoy avanzando esto muy rápido. Voy a volver sobre este punto más a detalle, pero lo que sí quiero... esto está un poquito más adelante. Lo que sí quería convenir es el tema de los agregados, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver, lo hemos visto. Y quisiera que ustedes, vamos a volver a revisar las definiciones. Hemos hecho un Excel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Un Excel donde estaban los M's y vamos a revisar desde lo teórico a lo práctico qué conllevan los M's. Pero ¿por qué estoy saltando esto? Porque quiero relacionar qué tiene que ver esta teoría monetarista, lo que decíamos, el convencionalismo de la teoría cuantitativa, con la vinculación de los precios. La ecuación de intercambio monetario va a dar cuenta de la velocidad por la oferta del dinero, que va a ser igual al PIB real por un deflactor. Ya. Esa es una forma empírica de cuantificar la ecuación convencional, ¿no es cierto? Donde, ya decíamos, esto puede traerse a variables evidenciables, ¿no es cierto? Del cual contamos datos. La teoría keynesiana, en cambio, considera que hay un vínculo directo entre masa monetaria e inflación, especialmente en una economía en crecimiento. Ya no voy a relacionar como costo de oportunidad, a pesar que podemos enlazar una teoría keynesiana, la tasa de interés, sino vamos a ver una conexión más en relación con la variabilidad de los precios. De hecho, a eso apunta nuestra autoridad monetaria, ¿no es cierto? Una de las principales funciones del Banco Central es mantener la estabilidad de precios a razón de no generar grandes desfases en el dinamismo económico. Pero por ese sentido, entonces, es importante verificar la contracara. ¿Cómo se da la determinación de los precios? Y de esto hemos hablado algo. Una forma de determinar los precios es a través de los números índice. El índice de precios es un número que se calcula a partir de la evolución de los precios en una economía desde un momento determinado, que va cambiando en temporalidades y puede anclar un año base y a partir de ese año base ir generando tasas de crecimiento para verificar si es que del año base uno va generando cifras hacia abajo o por encima y en cuanto porcentualmente estas van alterándose en el tiempo, ¿no es cierto? Y la pregunta importante acá, ¿qué será un número índice? Voy a hacer pausa acá en esta explicación, necesito extender esta explicación, pero no sin antes propiciar una lectura. Ahora, por favor, quiero que me confirmen de manera contundente si les ha llegado el PDF que les decía, quería corroborar al grupo WhatsApp. El PDF que da el documento metodológico del Instituto Nacional de Estadística del Índice de Precios del Consumidor. ¿Les ha llegado? ¿Lo tienen? Sí, licenciado. Ya. Por favor, es un documento relativamente extenso, porque tiene muchos anexos, porque tiene muchos aspectos que van al detalle, pero yo requiero, por favor, de ese documento que revisen de manera general, que rescaten del documento la lógica del número índice en la variabilidad de los precios, y con este apunte es que vamos a comenzar a hablar el día lunes, ¿ya? Entonces, por favor, revisen el documento y el día lunes comenzamos la clase hablando de este documento, ¿sí? ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos?
Sí, licenciado. ¿Ya? Entonces, yo requiero hacer una pausa ahí y continuamos nuestra sesión el día lunes. ¿Sí? Prefiero tener la lectura antes que seguir con la parte teórica para seguir conversando con más argumentos de la realidad boliviana, ¿no es cierto? Está bien lo teórico, vamos a tener un elemento, está bien, pero debe tener concordancia con la realidad. ¿Ya? Entonces nos vemos el día lunes, por favor. Muchísimas gracias y no descuiden su lectura. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta Gracias, el lunes. licenciado. Gracias a ustedes. Hasta luego.